Bueno, agradeciendo desde ya la invitación de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lanús para hacer algún breve comentario de los textos que uno leyó, o mejor dicho, releyó durante este periodo de aislamiento. Yo voy a hacer mención a dos. Uno que causó un muy fuerte impacto en mí hace unos años, que es este libro, que se titula Generación Argentina de 1940, Grandeza y Frustración. Y digo que fue de gran influencia porque Juan Waldemar Wally, que es un escritor que ha trabajado varios autores, sobre todo vinculados a la literatura nacional. Wally entonces en esta obra trata de realizar una caracterización de la generación que de alguna manera protagonizó lo que conocemos como protoperonismo, así lo hemos denominado en algunos escritos, o paleoperonismo, como lo definía Fermín Chávez, nuestro querido maestro. Generación Décima es un texto corto, pero muy concreto, muy preciso y excelentemente escrito en términos de que la caracterización que hace de esa generación nos permite comprender posteriormente el fenómeno histórico del peronismo. Es un aporte a la comprensión de ese movimiento. Y él enuncia algunos elementos que son indispensables para poder entender ese periodo. En primer lugar, es una generación que se caracteriza por la reivindicación de un Estado promotor, por la promoción de lo que se conoce como el industrialismo, eso fundamentalmente impulsado por las ideas de Van der Goltz sobre los sectores militares, pero también el protagonismo del trabajador en esa transformación industrial posterior, la justicia social, el nacionalismo económico, el nacionalismo cultural, la estética nativista, el anticolonialismo, el antipositivismo, la valoración de la filosofía y la renovación del catolicismo. Todos estos elementos descriptos como fenómenos, pero además ejemplificados con los nombres de los hombres y mujeres que protagonizaron los principales acontecimientos de índole cultural, filosófico e intelectual, marca o deja una huella que permite a quien aborda el estudio de ese periodo inmiscuirse en esa profunda convulsión cultural y esa profunda convulsión, diríamos, de tipo sociológico, para ponerle un nombre, de esa época tan productiva a la que pertenecieron además el mismo Marechal, Borges, Victorio Campo, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, González Tuñón, Roberto Arlt, y otros tantos, bueno, Petoruti, Molina Campos. Es realmente una lista interminable de hombres y mujeres que realmente han marcado una huella extraordinaria en todos los ámbitos del pensamiento y la cultura, que en realidad no son elementos absolutamente separados. Por lo tanto, este es el primer libro que yo recomiendo, es de editorial Duncan, y repito, se llama Generación Argentina, de 1940, Grandeza y Frustración, y su autor es Juan Waldemar Wally. Y el segundo, obviamente,
que es un texto que a mí me impactó muchísimo, pero que recomiendo fundamentalmente para estas épocas. Lo voy a recomendar haciendo la siguiente referencia textual del mismo autor. Dice que todo creador manifiesta en la obra no solo sus propias virtualidades, sino también las virtualidades creadoras de su pueblo, del cual el sabio y el artista son expresión concreta, paradigmática y ejemplar. Me refiero a Leopoldo Marechal y a su obra, Megafón o la guerra. Es extraordinaria, realmente, es una novela extraordinaria, es la última. Él no llegó a verla editada porque murió un mes antes que fuera publicada. Recordemos que Marechal fue el gran poeta depuesto, así se definía, fue víctima de la persecución dictatorial vinculada a lo que se mal llamó Revolución Libertadora. Y como siempre, digamos, Marechal juega con esa doble percepción que él mantiene y sostiene, vinculado a lo terrenal y a lo celestial, ¿no? Es muy interesante, es de una lectura un poquito complicada, no solamente por las transiciones que se dan entre lo temporal y lo celestial, sino además por la caracterización de los personajes, algunos de los cuales coinciden con personajes reales, pero con nombres simulados, como el general, por ejemplo, González Cabezón, bueno, el mismo Megafón, o Barrantes y Barroso. No les voy a decir quiénes son los personajes que él representa, pero que de alguna manera lo que plantea, escrito en plena etapa conocida como la resistencia peronista, plantea de alguna manera el país o la nación como una serpiente con dos pieles, una piel vieja y ajada, que pugna por quedarse, es la vieja Argentina liberal, oligárquica, positivista, y una nueva Argentina, que es la piel nueva, que pugna por emerger, por fluir. Y esa batalla, que es una tensión, se da en dos campos. En el campo, digamos, terrenal, básicamente a través de una descripción de unas acciones sumamente interesantes, pero también en la celestial, con la aparición y reaparición de personajes inclusive que ya en la época de Marechal no existían, por ejemplo la rubia Mireya. Pero para entenderlo a Marechal hay que entender que es un hombre de profundas convicciones católicas, evangélicas, mejor dicho. Es un metafísico, pero no es un metafísico escolástico, como dice Graciela Maturo. Es un metafísico abierto, digamos, a las nuevas posiciones metafísicas, e inclusive también abierto a la cuestión de los avances científicos. En ese punto de vista, Marechal es un escritor extraordinario. La novela es apasionante porque uno va entendiendo esa tensión que aparece en la Argentina. Hoy un periodista le puso un nombre desagradable, como lo es el periodista también, que es La Grieta, pero esa tensión entre dos Argentinas que pugnan. Pero además rodeada de personajes y de escenas, algunas desopilantes, como es el rescate de Samuel Tesler, que también representa a un gran poeta argentino, y apasionante también porque uno, bueno, está permanentemente buscando el desenlace y tratando además
de diferenciar cuál es la parte real y cuál es la parte de la batalla terrenal y la batalla celestial, que es también la batalla cultural en cierto sentido. Así que este segundo libro, que es este, se llama Megafón o la Guerra. Yo tengo esta versión de Editorial Sudamericana y realmente es un texto para estos momentos, porque gran parte de esas pieles, de esas dos serpientes, de esa serpiente, de esas dos pieles dentro de la serpiente que tensionan, bueno, se manifiestan hoy claramente en posiciones, en miradas respecto al país, a nuestra comunidad, a la sociedad, etc. Bueno, agradezco, espero haber cumplido con las expectativas y agradezco a la Secretaría Académica de la Universidad la invitación para poder realizar este espacio que es muy importante, Yo creo que es un momento para ver menos televisión, estar menos atado a las redes y más vinculado a la lectura. Así que muchas gracias Valeria, muchas gracias Rosita y bueno, seguimos adelante. Las felicito por la iniciativa, he tenido la oportunidad inclusive de ver a muchos de nuestros compañeros de universidad transmitiendo sus expectativas, sus ilusiones y sus esperanzas a través de las lecturas. Así que, bueno, me parece extraordinario. Muchísimas gracias y espero vernos pronto ya, en forma, como le decimos en la universidad, presencial. Bueno, muchísimas gracias.